Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Agradecido a Dios porque una vez más podemos compartir este tiempo. Estamos en este recorrido maravilloso del libro de Proverbios y vamos rápidamente al proverbio que nos toca hoy. El título del mensaje de hoy es Prestos o perezosos. En la medida que desarrollemos el tema se van a dar cuenta de por qué este título. Otra de las virtudes, ya hemos venido hablando de algunas virtudes que pareciera que se van extinguiendo, es la diligencia. ¿La diligencia para qué? Para hacer lo correcto. Los empleados competentes y serviciales son cada vez más escasos. La vagancia, la pereza o negligencia es lo que más abunda, y esto es contrastado por el escritor de Proverbios en 12:24. El escritor de Proverbios en Proverbios 12:24 dice: la mano del diligente se enseñoreará, mas las indolentes serán tributarias. En un contexto cultural donde el mérito es valioso, los diligentes llegan a puestos más altos, cargos superiores y logros personales importantes. Lamentablemente, con la degradación moral y corrupción de los gobernantes que estamos transitando en nuestro país, donde son premiados los inútiles con altos cargos y los competentes son degradados, este proverbio parece haber quedado obsoleto. Pero no es así, pues aunque a ojos humanos la injusticia gobierna, delante del juez de toda la tierra, justicia sigue siendo su nombre y es su nombre compuesto. Yahvé Tzidkenu, justicia nuestra. Si no creyéramos que Dios es nuestra justicia, estaríamos perdidos. Aunque la injusticia coloca a los incompetentes en lugares donde debería haber decisión, prontitud, prestancia, capacidad de gestión, y coloca a los capaces y capacitados que tienen todos los medios necesarios para el logro de una solicitud en lugares anulados, sin autoridad ni poder para resolver asuntos. Todo es al revés. Se está colocando a los incapaces, a los negligentes, a los incompetentes en lugares estratégicos donde debería haber decisión, prontitud, prestancia, donde habría que haber capacidad de gestión, capaces y capacitados, que tienen todos los medios, aquellos que tienen todos los medios para lograr las cosas. No, se coloca a los negligentes, a los incapaces, a los indolentes, se los coloca en lugares estratégicos. Y aquellos competentes ni siquiera se los contempla, se los mira, ni siquiera se los escucha. El proverbio sigue siendo y sigue teniendo la misma vigencia que cuando el proverbista lo escribió. Porque en su momento justo Dios pondrá las cosas en su lugar. Estas parecen ser palabras motivacionales. Si nosotros miramos el proverbio dice: la mano del diligente señoreará, mas las indolentes serán tributarias. Y así pareciera que fueran simplemente palabras motivacionales, ¿sí? O que dan una falsa esperanza. Pero todos los que conocemos la palabra de Dios y al Dios de la palabra sabemos, creemos y confiamos que en el tiempo señalado los diligentes gobernarán y los negligentes serán tributarios. Lamentablemente, ahora muy poco se ve esto. Bien, la palabra hebrea yad
que significa mano, puede significar miembro del cuerpo como extremo del brazo, pero también poder, lado, ribera, o todo lo que tenga que ver con derecha o izquierda. Sabemos que en el lado izquierdo se coloca a los de mayor autoridad en segundo orden, ¿sí? Pues la mano derecha siempre es la mano predominante en la mayoría de los casos, excepto en aquellos que somos zurdos y predomina nuestra mano izquierda. Pero de todas formas sabemos que la derecha simboliza autoridad, poder, dominio, laboriosidad, agudeza, prontitud y en ciertos casos, preferencia. Un ejemplo de autoridad lo tenemos allí en Génesis 41:35, cuando vamos a Génesis en aquellas palabras. 41:35, Génesis 41:35. Veamos qué nos dice allí. En el 41:35 vamos a ver nosotros cuando José dice: para que ellos recojan toda la provisión de estos buenos años que vienen y almacenen el grano bajo la mano de Faraón y lo guarden en las ciudades para sustento. Allí la palabra mano significa, o tiene un doble significado, no solo bajo su mano derecha, sino sobre su mano de autoridad. Cuando habla de la mano de Faraón está hablando de autoridad, ¿sí? Entonces en ese caso, allí mano y autoridad es lo mismo. O es el símbolo, ¿no? La mano se relaciona siempre con negligencia o diligencia. Vean ustedes Proverbios 10, 4 y 5. Y vamos a ver allí que tiene que ver con estas dos palabras, negligencia o diligencia. 10, 4 y 5. Dice: la mano negligente empobrece. También puede ser la mano indolente, la mano incapaz, la mano vaga. Pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en verano es hijo sensato. Estamos hablando de diligencia. Pero si hablamos de negligencia, vemos la segunda parte de Proverbios 10:5 que dice: pero el que ronca en la siega es hijo que avergüenza. Entonces allí tenemos la mano negligente o la mano diligente. Tenemos al sensato, al vago, tenemos al sensato, al diligente o al vago negligente. Bien, entonces ven que mano puede ser diligente o negligente. Veamos también esto, siguiendo con esta temática. La segunda palabra a analizar es diligencia. Siempre está relacionada con presteza, prontitud, agudeza y disposición para hacer lo que se encomienda. La diligencia, algo que tenemos que comprender y desarrollarla. La diligencia es un tesoro precioso, pero el negligente es una desgracia hasta para sí mismo. Miren lo que dice Proverbios 12:27. Si no es un tesoro precioso la diligencia, pero una desgracia, el negligente hasta para él mismo. Miren, 12:27. Ni su propia presa asará el indolente. Precioso tesoro del hombre es la diligencia. ¿Ven el contraste? Es decir, el indolente o el negligente, el vago, el perezoso, ni siquiera cuando sale a cazar va a asar su propia presa. ¿Por qué? Porque
porque es vago. Pero sin embargo, la Biblia dice que es precioso tesoro del hombre la diligencia. Es decir, la persona diligente, aquella persona a la que se le manda hacer algo, se le ordena algo y lo hace rápidamente y lo hace bien. No aquellos que hay que decirles 2, 3 o 4 veces o 5 veces las cosas porque ya se convierte en una negligencia. O aquellos que se les dice hay que hacer tal cosa y hacen otra. O aquellos que no entienden la diferencia entre lo importante y lo urgente. Uno puede estar haciendo algo que es importante, pero se le manda a hacer algo que es urgente. Hay que dejar de hacer lo importante para hacer lo que es urgente, luego volver sobre lo importante. Entonces eso es tener una mente diligente. ¿Bien? Vean ustedes. Proverbios 12:27, vimos allí el precioso tesoro que es la diligencia en el hombre. Veamos Proverbios 13:4. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma del diligente será gratificada. Y Proverbios 27, 23 al 27, vamos a ver otro ejemplo allí. 27, 23 al 27. Dice, observa bien el aspecto de tus ovejas y fíjate en tus rebaños. Esto habla de diligencia, ¿sí? Porque no para siempre son las riquezas, ni la corona de edad es edad. Apunta la hierba y aparece el retoño, y la hierba de los montes es segada. Las ovejas te dan vestido, los cabritos el precio del campo, las cabras leche para tu alimento, para el alimento de tu casa y el sustento de tus criadas. Eso está hablando de diligencia. En otras traducciones, aquí en lugar de decir observa bien el aspecto de tus ovejas, dice sé diligente en observar el estado de tus ovejas. Sé diligente en observar tus campos. Lo que está diciendo, recuerden ustedes que estamos ante un contexto cultural y ganadero, agricultor y ganadero, entonces siempre se va a volcar al campo. Entonces tiene que ver cuando Salomón en su observación y a la hora de enseñar, mostraba a sus discípulos, a los cuales también les llamaba hijos, cómo tenían que actuar ante cualquier suceso en el campo, ser diligentes. Imagínense una persona negligente ante una majada, es decir, un rebaño de ovejas. ¿Qué sucede? Se pueden morir, como decimos acá, se pueden abichar o agusanar por causa de una herida. Sin embargo, hay que estar atento constantemente al estado de las ovejas, porque las ovejas te dan la lana, ¿sí? Las ovejas alimentan, entonces hay que ser diligente en eso. Ya lo vimos allí, que ni su propia presa asará el indolente. ¿Por qué? Porque no se apresura precisamente ni siquiera a ocuparse de aquello que le da de comer. Bien, la diligencia puede ser positiva, y acá quiero mostrar esto también. La diligencia puede ser positiva, como en el caso del escriba y sacerdote Esdras. La Biblia habla de Esdras, que era escriba muy veloz o diligente de la ley de Moisés. Ustedes cuando van a ver el libro de Esdras, van a ver allí que era un escriba y sacerdote muy diligente en la palabra de Dios, entonces estaba presto siempre para enseñarla y para estudiarla. ¿Bien? Otras versiones traducen esa parte de la oración muy veloz, la traducen como diligente o experto.
Pero la diligencia puede ser negativa también, como en el caso de los que se apresuran o son diligentes detrás de otros dioses, como lo declara David en el Salmo 16:4. Encuentro en el estudio de las Escrituras que también vamos a ver gente diligente para servir a dioses ajenos. Miren ustedes, dice Salmo 16:4. Los dolores de quienes se apresuran tras dioses extraños fueron multiplicados. No se halló reunidos en sus asambleas de sangre, ni recordados sus nombres a través de mis labios. Esto está diciendo David. David está diciendo los dolores de quienes se apresuran o son diligentes tras dioses extraños. Nuestra diligencia tiene que ser para servir a nuestro Dios único y verdadero, no ante dioses extraños. Pero ustedes verán cómo el mundo es diligente o es veloz para servir dioses extraños. Por eso hacen caravanas o hacen visitas o recorren largas distancias para ir a ver ídolos muertos. Y son diligentes en eso. Pero a la hora, vean ustedes que a la hora en que hay que servir al verdadero Dios, somos negligentes. En muchísimas ocasiones somos negligentes para servir al único y verdadero Dios. Probablemente en este proverbio que nosotros estamos viendo aquí, la mano del diligente señoreará, mas las indolentes serán tributarias. El proverbista, probablemente el proverbista tiene en mente al primer hombre, Adán, el ejemplo más terrible de alguien que fue puesto por Dios para señorear con diligencia sobre toda la creación, y por negligente perdió el señorío, y no solo él se hizo tributario, también su esposa, sus hijos y toda la raza humana quedó postrada bajo el dominio de Satanás. Esto lo dice 1 Juan 5:19, el mundo yace en el maligno, porque su negligencia, por causa de su pecado, entró la muerte. Entonces toda la humanidad quedó bajo el dominio de Satanás. Adán, el primer hombre, peca por negligente, peca, y ¿qué pasa? Sucede que él pierde la administración y la mayordomía que Dios le había dado sobre toda la tierra, allí en Génesis 1, 26 y 27. Tengamos presente que cuando se escribió Proverbios faltaban alrededor de 900 años para la venida de Jesús a la tierra. En contraste, el segundo Adán, Cristo, fue diligente en obedecer al Padre. ¿Bien? Fue diligente en obedecer al Padre. Esto se hizo patente en Getsemaní. Lo podemos leer en Lucas capítulo 22, 42. Miren ustedes, vamos a ver Lucas 42. Lucas 22, y vamos a ver allí dice 42, dice diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Ustedes observan allí que en ese momento el Hijo de Dios se humilla ante el Padre y su voluntad cae ante la voluntad del Padre, y hace la voluntad del Padre, pues él entendía que para eso había venido a la tierra. Vean ustedes el contraste entre el primer Adán,
estando en un huerto perfecto, en un lugar perfecto, teniendo un solo mandamiento, que era el de no comer del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Su negligencia hizo que toda la humanidad pagara las consecuencias. Sin embargo, el segundo Adán, Cristo, su diligencia por obedecer al Padre trajo vida a aquellos que hemos creído. Entonces, vemos allí en Filipenses 2:8 otro pasaje que nos muestra también la diligencia de Jesús. Filipenses 2:8 dice: y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a Hebreos también, otro pasaje donde podemos ver la diligencia del Hijo de Dios para obedecer al Padre. Hebreos 5, 8 al 10 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Podemos ver entonces la diligencia del Hijo de Dios. Esa diligencia se hizo patente en Getsemaní y trajo redención a la humanidad por medio de su sangre. La tercera palabra para analizar, para ir terminando, es indolencia o es indolente, vagancia, dejadez, apatía, pero también puede traducirse como engañoso, ocioso, y podríamos decir que todo lo que encierra la palabra negligencia, que a su vez es descuido, omisión o falta de esfuerzo o aplicación. Lamentablemente, en nuestra sociedad están destruyendo el mérito y el esfuerzo y reemplazándolo por la vagancia y la desidia, esclavizando las mentes al no permitir el desarrollo individual, matando el trabajo y la educación. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. Están creando esclavos del Estado, haciéndolos rehenes de este sistema corrupto y perverso. Pero todo ser humano tiene el potencial dado por el Creador para la creatividad y la producción. Pero las fuerzas de oscuridad están cubriendo al mundo, inutilizándolo y anestesiándolo. Lamentablemente, este sistema está siendo cada vez más negligentes, cada vez más vagos, con un altísimo pecado de desidia, ¿sí? De dejadez. Lo vemos, salimos a la calle y lo vemos, la gente cada vez produce menos, la gente ve algo que está mal y no lo resuelve, la gente puede pasar por al lado de algo que está tirado y no lo levanta, la gente cada vez quiere asistir menos a las personas. Esto también lo vemos muchísimo dentro del sistema de salud, dentro del sistema estatal. Estamos viendo la desidia, la dejadez, este estado de negligencia y vagancia que estamos viendo. La ley del menor esfuerzo. Gracias a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo, que volverá para establecer la justicia, y muchas cosas que parecían fantasía se harán realidad, como esto de Proverbios 12:24. Proverbios 12:24 no parece hoy tener mucha vigencia, pero este es una promesa de Dios.
Esto es una promesa de Dios. En la observación del proverbista, él dice: la mano del diligente señoreará, mas las indolentes serán tributarias. Hemos dado dos casos extremos: el del primer Adán, negligencia, símbolo de negligencia, y el del segundo Adán, símbolo de diligencia al obedecer al Padre. Dios nos ha salvado, Dios nos ha llamado a ser diligentes en cada una de las cosas. ¿Podemos un día estar cansados? Sí. ¿Podemos un día dejar algo para el otro día? Perfecto. Pero la indolencia hace que muchas veces las cosas no se hagan y queden sin hacer cuando habríamos podido hacerlas. Eso es ser negligente. Miren ustedes, fíjense, el proverbio que más muestra esta realidad es ese proverbio que leímos, 12:27. Ni su propia presa asará el indolente. Una vez nos habíamos reunido en el campo de mi padre. Salieron mis hermanos a cazar, y uno de mis hermanos cazó varios patos, ¿sí? Y los llevó a casa, y los patos se echaron a perder por causa de que no los había matado, los dejó allí amontonados, pero nunca los limpió ni los asó. Así que se perdió la presa, se perdió la comida. Y esto me hace acordar precisamente este proverbio me hace acordar aquel hecho, ¿no? Ni su propia presa asará el indolente. Pero miren qué lindo que es esto: precioso tesoro del hombre es la diligencia. Procuremos ser diligentes, pues Dios nos ha llamado a ser diligentes. Nosotros estamos ante un Dios que va a tomar en cuenta cada una de las cosas que nosotros hacemos y decimos o dejemos de hacer. Los diligentes estarán en las posiciones que se ganaron, ¿sí? Y los negligentes pagando sus propias consecuencias. Saben que por la negligencia se pagan consecuencias. La diligencia muchas veces es gratificante. La diligencia es gratificante para el diligente, pero la negligencia paga sus propias consecuencias. Ya lo hemos estado observando. Quiero llegar hasta aquí con esta meditación de Proverbios 12:24 y orando para que Dios nos ayude realmente a que cada día con diligencia podamos principalmente ser diligentes en cuanto a la palabra de Dios. Todos los días tener nuestra lectura bíblica, ser diligentes en nuestra lectura bíblica, ser diligentes en presentarnos delante de Dios y ser diligentes en reunirnos con nuestros hermanos. La diligencia va a gratificar al diligente. Oramos, y yo invito en este momento a la oración, orando por nuestras propias vidas para que Dios nos ayude, y orando también para que nuestras palabras puedan abrir los ojos de aquellos que necesitan que la palabra de Dios trabaje en sus vidas. Señor, estoy ante tu dulce presencia, muy agradecido, Señor, por haberme permitido compartir este precioso momento de tu palabra. Te ruego que nos fortalezcas a nosotros, los que estamos escuchando hoy y viendo esta reflexión, pero te ruego también, Señor, que en el futuro todos los que puedan ver y escuchar estas palabras les sea útiles para cambiar, Señor, para un cambio. Quizás lo escuche alguien que ha sido negligente toda la vida y de pronto la convicción de pecado trabaje en sus vidas y pueda haber un cambio, una transformación.
Sabes que estamos orando por la salvación de las personas, estamos orando por ver una transformación en la gente, Señor. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Y oro en esta hora por los que estén escuchando de aquí en adelante, para que haya realmente un cambio profundo en las vidas. Te lo suplicamos en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por haber estado de aquel lado. Sepan siempre que estamos en contacto. Cualquier cosa pueden comunicarse por este o cualquier medio. Nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Compartan estas enseñanzas que nos va a hacer muy bien y nos va a ayudar mucho en nuestro ministerio. Nosotros jamás pedimos dinero en esto, sino simplemente que compartan estas enseñanzas y nosotros seremos gratificados cuando nos envíen un mensaje de aliento y que nos digan y nos comenten qué les ha parecido esta reflexión. Nuestro canal de YouTube, Marcelo Alexis Basset, allí tienen todos los videos subidos y toda la línea de enseñanza de Proverbios, más otros videos, y suscríbanse. También nos pueden seguir por Facebook, nos pueden seguir por LinkedIn y pueden también seguirnos allí en Blogger y en Twitter. Pueden seguirnos allí también. Muchísimas gracias y nos vemos cuando nos veamos.